Buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva modalidad por una semana. El día de hoy vamos a explicarles dos subtemas, que el primero es la medición del PIB por diferentes métodos y el 2.4 que son los números índice. Vamos a pasar a la introducción de nuestro artículo y bueno, sabemos que la macroeconomía estudia la economía como un todo y es por ello que se apoya en diversos indicadores como lo es el PIB, que ya conocemos y sabemos a qué se refiere, pero también no solamente debemos saber a qué se refiere o qué nos está diciendo, sino que es necesario saber calcularlo. Y bueno, ¿para qué calcularlo? Para obtener datos concretos y analizar el estado de salud de una economía. Es por ello que dentro de esta investigación encontramos tres métodos para calcular el PIB: el método del gasto, de ingreso, del valor añadido, agregado o bien de producción. Lo podemos tocar de las tres maneras sin ningún problema. Y bueno, también vamos a encontrar diversos ejemplos. Vamos a contar con un video para que aclaremos un poquito más el proceso de los distintos métodos. Y bueno, sabemos que la macroeconomía se apoya de diversas herramientas estadísticas para medir y analizar el comportamiento de variables macroeconómicas como es la inflación, el crecimiento económico, entre otras. Es aquí donde entran los números índices, que son valores relativos que nos ayudan a comparar magnitudes de una variable o un conjunto de variables. A continuación se van a Medición del PIB por diferentes métodos. Existen tres métodos diferentes y en este voy a presentar el método del gasto. Bueno, en las exposiciones anteriores ya habíamos comentado qué es el PIB, pero para recalcarlo, el PIB es un indicador que nos cuantifica el volumen de la actividad económica que se produce en un país. Bueno, un ejemplo de ello es a lo largo del año. También la importancia que tiene este es que puede darte datos realmente valiosos para conocer si el país está creciendo o se encuentra en recesión. Bueno, el PIB por el método de gasto es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de los bienes o los servicios finales producidos dentro de la economía. Esto quiere decir de otra manera que se excluyen las compras de los bienes o de los servicios intermedios y también de los bienes o servicios importados. Bueno, aquí tenemos una fórmula para hacer la medición del PIB por el método de gasto, en donde nos dice que C significa el consumo, que son los gastos realizados por las familias sin el objetivo de lucro y para generar rendimiento. La I en este caso significa inversión, donde los gastos realizados por las personas con el objetivo de lucrarse y generar el rendimiento. Y está la G, que significa el gasto público, que es la suma de los gastos de la administración pública. La X significa exportaciones, que son todos aquellos productos o servicios que se venden fuera del país. Y la Y significa importaciones, que son todas las mercancías o servicios que se contratan del exterior. Aquí tenemos un ejemplo de una panadería donde, si nos podemos dar cuenta, tenemos a la empresa de harina, a la panadería y a la empresa cosechadora. Cada una nos brinda datos diferentes como son los ingresos, las compras, los salarios, los arriendos, los beneficios que tienen cada una de ellas. Bueno, en este ejemplo, los bienes intermedios sobre la harina y el trigo, uno está incluido en el otro. Por ejemplo, el trigo está incluido en la harina de los panes. Los bienes y servicios finales que se producen en la economía son los panes. El valor final de la producción es decir entonces que son de 510 y el PIB por lo mismo son 510. Otro ejemplo de ellos, bueno, algunos ejemplos de ellos en donde podemos encontrar el método de gasto es
en el consumo de los alimentos, de los televisores y los servicios médicos por parte de los hogares. Otra es la inversión en las maquinarias por parte de las empresas, toda la maquinaria que necesiten, ahí incluimos el método de gasto. Y la adquisición de bienes y servicios por parte de un gobierno. Aquí tenemos un ejemplo más claro en donde nos dice que supongamos que un país tiene los siguientes datos. El consumo personal es generado de 100.000 millones, la inversión de 20.000 millones y el gasto gubernamental de 30.000 millones y las exportaciones 50.000 millones y las importaciones 40.000 millones. En las diapositivas anteriores se había mostrado cómo es que se calculaba este método de gasto. Y si nos damos cuenta, todos los que acabo de mencionar se encuentran en la lista que les mencioné de qué significaba cada uno. Bueno, ya una vez utilizando la fórmula que se mostró anteriormente, tenemos que el PIB es igual a 100 más 20 más 30 más 540 menos 40. Esto nos da un resultado de 160.000 millones, es decir, este es el PIB que obtenemos en este ejemplo. El método de gasto tiene algunas ventajas que son muy importantes, las cuales nos permiten analizar la estructura de la demanda agregada. Otra es que nos ayuda a entender el papel de los diferentes sectores en la economía. Y la última es que es útil para evaluar la política fiscal y la monetaria. Pero también tiene sus desventajas, las cuales son las siguientes, que puede ser difícil obtener datos precisos sobre algunos componentes, no considera la producción no monetaria como el trabajo doméstico y puede ser sensible a los cambios en los precios. Empecemos con lo que es el método de ingreso. El método de ingreso mide el PIB sumando todos los ingresos obtenidos por los factores de producción que participan en la economía. El método de ingreso es una de las formas más importantes de calcular el Producto Interno Bruto. Este se enfoca en sumar todos los ingresos generados por los factores de la producción en una economía, o sea, todos los pagos que se hacen por trabajo, por capital y por tierra, como lo son los salarios y los sueldos, las rentas, los beneficios empresariales, los intereses, los impuestos indirectos y también lo que es la depreciación. También tenemos unos componentes principales que se manejan en el PIB. Bueno, estos conforman lo que es una fórmula general, que es prácticamente sumar todos estos conceptos, formarían lo que es el PIB de una economía como tal. Este método pues es útil porque muestra cómo distribuye el ingreso generado en una economía entre los diferentes factores de producción. Por ejemplo, imagínate que queremos calcular el PIB de una economía, como lo es, bueno, aquí pusimos el ejemplo de Dragonstone, pero por ejemplo tenemos los datos relevantes son los sueldos y salarios. Para este caso, los sueldos y salarios equivalen a lo que son 800.000 millones de dólares. Las rentas son 200.000 millones de dólares, los beneficios empresariales 300.000, los intereses 100.000, los impuestos indirectos o los netos de subsidios serían equivalentes a 150.000. Bueno, tomando en cuenta estos valores, ahora la fórmula nos dice que tenemos que sumar todos esos conceptos, los salarios y sueldos, las rentas, los beneficios empresariales, los intereses, los impuestos netos y también la depreciación. Esto, al sumarlos todo, nos da una suma de 1.600.000 millones de dólares o 1.6 millones de dólares. Después de calcular el PIB mediante el método de ingreso, es importante recordar que pues este cálculo se hace en términos nominales. ¿Qué quiere decir? Que usando el precio corriente del año con el que se mide, queremos saber cuánto ha crecido realmente la economía. Necesitamos ajustar estos datos para eliminar el efecto de inflación, que aquí es donde entran los números índice.
Básicamente, este método de ingreso nos ayuda a ver cómo se distribuyen los ingresos en una economía. Esto nos permite ajustar al PIB por inflación y obtener una imagen más clara de lo que es el crecimiento real de la economía. Así podemos analizar el bienestar económico y la productividad de una manera más precisa. Ahora sí pasamos con el método del valor agregado, valor añadido o bien de producción. Este método, al igual que los otros dos ya explicados, hacen el cálculo del PIB, pero este utiliza la producción y se basa en el total de ventas u ofertas realizadas por agentes productores de un mismo territorio geográfico. El método de producción contabiliza la suma de todos los valores agregados de todas las empresas a coste de factores, es decir, que no incluye el pago de impuestos indirectos. Bien, ahora, ¿qué es el valor agregado? El valor agregado es el valor del mercado del producto en cada etapa de su producción, es decir, el valor final. Si recuerdan, en el primer método, que es el método del gasto, al hacer el cálculo del PIB sale a valor de mercado. Bien, en este no sale a valor de mercado y es por eso que, bien, el valor de mercado se le va a restar el valor agregado de los insumos, es decir, que gastamos nosotros para obtener dicho producto. El método del valor agregado genera, como ya les mencioné, el Producto Interno Bruto a costo de factores. Es decir que, bueno, pues no a precio de mercado como ya en el primer método previamente explicado. Bien, existe dos formulitas, que es la de para calcular el Producto Interno Bruto a precio de costo de factores, que es igual al valor de todas las empresas. Como ya les mencioné, el CF significa costo o costeo de valor de factores y el VA es el valor agregado. Bien, ¿cómo vamos a calcular el valor agregado? El valor agregado es igual al precio de venta menos el costo de insumos. Esto lo vamos a dejar un ratito aquí, es para que tengan un panorama y a continuación les voy a dar un ejemplo que es muy sencillo y que vamos a poder comprender cómo se utilizan estas fórmulas. Bien, aquí tenemos 4 etapas de producción de diferentes empresas. Y bien, la empresa agrícola tiene un costeo de factores de 0, ¿sale? Puede producir harina, maíz o lo que sea, es agrícola. Trigo, vamos a utilizar el del trigo y bueno, en este caso ella produce trigo y tiene un costo de factores de 0, pero tiene un precio de venta de 5 y el valor añadido en esta etapa es de 0. ¿Por qué? Porque el precio de venta, como aquí ya lo estamos viendo, es 5 menos el costo de insumos, que en este caso, o el costo de factores es 0, nos da un total de 5. Bien, pasamos a la siguiente etapa, que es la harinera. La harinera compró trigo para poderla, hacerle modificaciones y poderla vender. Es como una cadena que, bien, las empresas lo utilizan y no solamente hay empresas que satisfagan todas sus necesidades para poder producir un producto, sino que, bien, somos una cadenita que una persona le da a la otra, o bien que una empresa produce un producto y este producto para la empresa siguiente es materia prima. Recordamos que llevamos contabilidad de costos y bien, dentro de esta contabilidad tenemos pues los 3 principales rubros, que es la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. Bueno, pues es lo mismo que estamos haciendo en este costo. La harinera compra la materia prima, que es el trigo, en 5 pesos, en 5 dólares, como lo quieran ver. Y bien, ella es su costo de factores. Saca la harina y pongámosle que el kilo de harina vale 15 pesos. Bien, ahora ese es el precio de venta o el precio de mercado. Y bueno, vamos a hacer el mismo valor añadido, que es 15 al precio de venta menos el costo de insumos, que son los 5 pesos. Y aquí ya tiene un valor añadido de 10 pesos. Bien, ahora como ella lo está vendiendo a 15, una panadería, una panadera, lo compra a ese precio. Pero ella ya hace una modificación a esa materia prima, ¿no? Antes era harina, ahorita ya es un pan, una torta, un baguette, lo que sea.
y ya tiene un otro precio que es 25 pesos. ¿Sale? Hacemos lo mismo, 25 menos 15 nos da 10. Y bueno, ya tenemos un producto nuevo. Y este producto nuevo, supongamos que la panadería no lo distribuye, sino existe una distribuidora encargada de distribuir este producto. Y bueno, esta empresa lo compra a 25 pesos y lo da a un precio de venta de 36. Ahora, hacemos el mismo cálculo, 36 menos 25 nos da 11. Y bien, ya aquí tenemos pues el valor agregado, pero nosotros necesitamos el PIB. Y el PIB tiene que ser sumando todos los valores añadidos. Y bueno, al hacer la suma, 11 más 10 son 21, 21 más 10 son 21, 31 y 5 son 36. Y si nos damos cuenta, 36 del valor añadido nos da el precio de venta. Estos dos tienen que ser iguales para poder tener un PIB a costo de factores. ¿Ok? Ahora sí, vamos con otro ejemplo que ya nos da como que un poquito más de contexto. Perfecto. En un país imaginario existen solo 3 empresas. La empresa Mina S.A., que se encarga de extraer hierro y lo vende a la empresa Aceros S.A. por 4.000 pesos. Aceros S.A. transforma el hierro y se produce acero, que lo vende a la empresa Coches S.A. por 9.000 pesos. Coches S.A. se transforma y produce un coche que lo vende a una familia por 20.000 pesos. Ahora, viéndolo de esta manera, tenemos una rotación, un círculo que una empresa suministra a la otra, y es lo que les mencionaba en el anterior ejemplo. Y es por ello que tenemos esta tablita. Minas S.A. tiene un valor de producción de 4.000 pesos y su valor agregado va a ser de 4.000 pesos. Y bueno, ella tiene un valor de producción de 4.000, ¿no? Aceros S.A. tiene un valor de producción de 9.000, pero su valor agregado es de 5.000. Recordamos la formulita del valor agregado. Precio de venta menos los costos. 9.000 menos 4.000 nos da 5.000 y es el valor agregado. En Minas S.A. es lo mismo. 4.000 menos 0 nos da 4.000. Y bueno, Coches S.A. tiene un valor de producción de 20.000 y un valor agregado de 11. Hacemos lo mismo. 9.000 menos 9 nos da 11. Ahora, nos dice que si sumamos el valor de producción de las 3 empresas, se diría que el PIB del país es de 33.000 pesos, es decir, sumar 20.000 más 9.000 más 4.000. Sería un PIB de 33.000, pero no es correcto, ya que estaríamos haciendo una duplicidad del valor agregado. Es por ello que nada más los valores agregados son los que se suman para sacar el PIB de este método, que son 11.000, 15.000 y 4.000. Perfecto. Y así consideramos y encontramos el PIB por el método del valor agregado o el método de producción, que va muy relacionado con los procesos que cada empresa tiene y que cada empresa tiene a personas o bueno, empresas que suministran pues las materias primas en este caso. Bien, pasamos a una pregunta que van a decir, ajá, sí, ¿y cuál es el mejor método? Bien, sabemos que los métodos son procesos que se utilizan para alcanzar objetivos. En este caso, estos 3 procesos que vimos, su objetivo es obtener el PIB. Y bien, en este caso, no existe ninguno mejor que otro, solamente los analizamos desde distintas perspectivas que cada uno tenemos. Al final, pues, del ejercicio, estos 3 métodos deben de estar comparados y bueno, vamos a dejar un video más adelante para que lo vean, que no importa qué tanto, o sea, no importa los métodos o bien, exacto, no importa el método, sino importa el resultado, ¿ok? No importa el método que ocupes, al final el resultado de los 3 métodos, el PIB tiene que ser el mismo. Obviamente en el método del ingreso y del método de producción tenemos en cuenta que hay que sumarle los costos, los cargos indirectos que no se están pues adicionando. Yo no lo quise meter porque
quiero que lo vean con un video para que puedan entender a grandes rasgos cómo es que al final los tres métodos se comparan, ¿sale? Y bueno, aquí les vuelvo a reiterar que el primer método nos genera el costo de mercado y en los siguientes dos, que es el de ingreso y el del valor agregado, nos genera el costo de factores. Y bueno, al sumar los impuestos al resultado debe coincidir con el del gasto. Y bueno, aquí se les recomienda ingresar al siguiente link, pues para que veamos los siguientes pues ejemplos de manera concisa y precisa para que puedan entender cómo es que el método del gasto, el método del ingreso y el método de valor agregado tienen diversas perspectivas más que nada, sin entrar a pues cuál es el mejor que otro, o sea, no hay diferencia, solamente es de diferentes puntos de vista y cada uno lo va a evaluar desde lo que está generando. A continuación vamos a empezar con los números índices que está a cargo mi compañero Luis. Número de índice es una medida estadística que nos permite estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compleja con respecto al tiempo o al espacio. Al periodo inicial se le denomina periodo base o referencia y se le asigna el valor 100. En cambio, la situación que deseamos comparar se denomina periodo actual o corriente. La fórmula es la siguiente: índice relativo siempre de base mide la variación de la variable en el estudio entre el periodo y, dado la serie y periodo fijo llamado base, en la que nos normalizamos con O se lo obtiene haciendo donde la siguiente fórmula. Continuamos. El índice relativo simple de base fija. Este índice se construye para mostrar las variaciones relativas porcentuales en los valores de una sola variedad, refiriendo todos estos cambios en un único valor en la serie llamado valor del periodo. Ejemplos. A continuación les mostraremos unos ejemplos de números de índice y las fórmulas. Este quiere conocer la evolución del periodo de la barra de pan entre 2005 y 2010 en nuestro país. Para ello se dice que la siguiente información. Ahí, como pueden ver en la tabla, está la información, el índice y todos los datos de la tabla. Vamos con lo siguiente. Calcula la serie de índices de variación. Se observa que al principio de la barra de pan entre 2007 fue 1.28 veces al precio de 2005. En 2010, una medida adicional, ya que el numerador y denominador vienen dados en la misma unidad de medida. Ventajas y desventajas. En este número de índices es un número útil que nos ayuda a cuantificar los cambios en nuestro campo. Es muy fácil ver un valor de 1000 valores diferentes para cada elemento de nuestro campo. Vamos en el mercado de valores, por ejemplo. Está compuesta por miles de empresas públicas diferentes. Por supuesto, podríamos observar el valor de las acciones de cada una de estas empresas para ver cómo nos está yendo a las empresas en su conjunto, o podemos mirar. El siguiente tema son los números de índices compuestos. Estos son indicadores estadísticos que se utilizan para medir la variación de un conjunto de datos a lo largo del tiempo. Son considerados múltiples y variables simultáneamente y se utilizan comúnmente en las disciplinas de economía y finanzas para analizar el comportamiento de índices de precios, producción o cualquier otra métrica compuesta. Integran diversas dimensiones como precios, cantidades y otras variables en un solo número. Sus ventajas y desventajas. Una es que facilitan comparaciones, es decir, que permiten comparar diferentes periodos o sectores de manera más efectiva. La segunda es la medición de tendencias, ayudan a identificar tendencias y patrones de datos complejos. Y por último, la personalización,
es decir, que son adaptables para reflejar diferentes contextos o necesidades específicas. A continuación están las desventajas. Una de las desventajas que tiene es la complejidad, es decir, su cálculo puede ser complicado requiriendo datos y ponderaciones detalladas. El segundo es la pérdida de información. Se puede decir que es un resumen de múltiples variables en un solo índice, se puede perder información específica. Y por último está la sensibilidad a ponderaciones. Los resultados pueden variar significativamente según las ponderaciones elegidas. A continuación tengo sus aplicaciones y algunos ejemplos de este. Voy a mencionar 6. El primero es la economía. Estos números índices compuestos en la economía se usan en la medición de la inflación a través del índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, y del índice de precios al productor, el IPP. En las finanzas se usa para la evaluación de rendimiento de carteras de inversión mediante índices de mercado como el CIP 500. Después viene el análisis de proyección, que es la comparación de niveles de producción en diferentes periodos usando índices de producción a partir de los índices compuestos. Por otra parte está el comercio internacional. Este se usa para la evaluación de variaciones en precios y volúmenes de exportaciones e importaciones, como los aranceles. Después está la investigación social, análisis de indicadores de calidad de vida, combinando diversos factores como ingresos, educación y salud. Y por último está la política económica. En la política económica se usa para evaluar el impacto de las políticas públicas a través de índices compuestos que integran múltiples indicadores económicos. Y para finalizar el tema, en la siguiente parte tengo la fórmula para poder calcular el índice compuesto. El índice compuesto es la sumatoria de PT por Q0, siendo PT los precios del periodo actual y Q0, que son las cantidades en el periodo base. Eso se va a dividir entre la misma sumatoria de la multiplicación de P0, de P subíndice 0, que son los precios de periodo base, por Q0, que son las cantidades en el periodo base, y esto se va a multiplicar por 100. Este cálculo permite obtener un valor que refleja la variación del tiempo, considerando tanto las cantidades de distintos elementos en cada cesta. Y eso sería todo del tema. Los índices son herramientas estadísticas que permiten medir y comparar cambios variables económicos a lo largo del tiempo. Se utilizan para analizar tendencias y realizar comparaciones entre diferentes periodos o lugares. Ventajas: simplicidad, facilidad de calcular y entender. Comparabilidad: permiten comparar datos de diferentes periodos o lugares. Versatilidad: aplicables a diversas áreas económicas y estadísticas. Desventajas: sensibilidad: puede ser afectados por cambios extremos de datos. Base de comparación: la elección del periodo de base puede influir los resultados. Limitaciones: no siempre reflejan cambios de datos. Número de índices: precio, volumen y valor. Índices de precio IP. El índice de precio mide el cambio en el nivel de precios de un conjunto específico de bienes y servicios entre dos periodos de tiempo. Se utiliza para evaluar la inflación y el poder adquisitivo del dinero. Índice de volumen, IV. El índice de volumen mide el cambio de la cantidad física de bienes y servicios producidos o consumidos entre dos periodos de tiempo. Es útil para analizar la producción industrial y el consumo. Índice de valor, IVA. El índice de valor mide el cambio en el valor monetario total de un conjunto de bienes y servicios entre dos periodos de tiempo. Combina tanto el cambio de precios como cantidades, proporcionando una visión general de valor económico. Fórmulas. Índice de precio o IP. IP, donde IP es el precio del periodo actual y P0 es el precio del periodo base. Índice de volumen, IV, donde Q y T es la cantidad del periodo anual y Q y 0 es la cantidad del periodo base. Índice de valor, IVA. IVA, donde VT es el valor del periodo actual y V0 es el valor del periodo base. Aplicaciones y ejemplos. Índice de precio. Ejemplo: índice de precio al consumidor, IPC. Aplicación: el IPC mide la variación del tiempo en el preciso de canasta de bienes y servicios representativa del conjunto de los hogares. Es utilizado para calcular la inflación y ajustar salarios, pensiones y contratos. Índices de volumen. Ejemplo: índice de producción industrial.
Aplicación del índice mide la cantidad de bienes producidos en el sector industrial de una economía. Es útil para analizar el crecimiento económico y la capacidad reproductiva del país. Índice de valor. Índice del valor de exportaciones. Aplicación. Este índice mide el total de las exportaciones de un país de un periodo determinado. Ayuda a evaluar el desempeño del comercio exterior, la competitividad y los productos relacionados en el mercado internacional. Aplicaciones generales. Comparaciones internacionales. Los números índices permiten comparar el desempeño económico entre diferentes países. Análisis y tendencias. Ayuda a identificar a largo de plazo las variables económicas clave. Toma de decisiones son fundamentales para la formación de políticas económicas y la toma de decisiones empresariales. Gracias. Bien, después de entender y comprender todos los métodos y números índices que abordamos en este artículo, se puede decir que los diversos métodos que existen para hacer el cálculo del Producto Interno Bruto, no hay un mejor que otro, sino simplemente estamos analizando las perspectivas que cada empresa tiene para analizar su mercado, ¿ok? Es eso. Además, sabemos que el PIB es un indicador económico que nos permite verificar la salud económica de un país. Es decir, tenemos un crecimiento económico o estamos yendo en declive en ese crecimiento económico. Bien, además de que los números índices nos reflejan datos estadísticos, ¿verdad? Que nos permiten analizar y comprender la evolución de una variable en un cierto periodo de tiempo. Y bueno, estos números actúan como un termómetro que van a evaluar el crecimiento o bien la evolución de una variable económica o macroeconómica, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. ¿Ok? Espero que se haya comprendido de manera pues clara, concisa todos los temas que abordamos el día de hoy, y a continuación pues vamos a poner las referencias pues que nosotros utilizamos para pues este artículo. Espero les haya servido, tengan pues una excelente tarde y bueno, nos vemos la siguiente clase.